Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a esta nueva sesión de la membresía. Ya no les quiero llamar clases porque he estado pensando mucho que es importante que entiendan algo. En estas sesiones no quiero enseñarles cosas, lo que quiero es que tengan tomas de conciencia y hay una enorme diferencia, ¿ok? Entonces, a ver si cachan esta energía. Cuando tú aprendes algo, lo que haces es tomar juicios, puntos de vista sólidos y quedarte con eso. Entonces, todo lo que se sale de esos puntos de vista, terminas por catalogarlo como algo que está mal. Y entonces, si no coincide con la idea que tú tienes de cómo deben ser las cosas, lo primero que haces es sentir que tú eres la que está equivocada, sentir que lo que estás haciendo es equivocado. ¿Ok? Entonces, ese es el problema cuando tomamos clases y cuando llegamos a un lugar pensando que vamos a aprender cosas. Y no es que aprender cosas está mal, lo que pasa es que es muy limitado y al ser nosotros seres tan ilimitados, nuestro verdadero propósito debería ser estar más conscientes, ¿ok? Y de hecho, un poco de eso vamos a hablar el día de hoy, justamente. La sesión de hoy, y por eso les digo que ya no le quiero llamar clases, porque no quiero que aprendan nada, no, nada sólido, fijo. Quiero que hagan conciencia y se cuestionen las cosas. Desde ahí podemos llegar mucho más lejos, ¿va? Y romper todas las limitaciones. Entonces, con eso en mente, vamos a empezar con la sesión del día de hoy, ¿ok? Hoy vamos a hablar sobre el ego. ¿El ego es contribución para mi vida o es el diablo? En muchas religiones, bueno, más que religiones, en muchas filosofías, por ejemplo, sobre todo las orientales, se habla de que de alguna manera el ego es como nuestro enemigo, o al menos esa es la interpretación que nosotros le damos. Entonces, en muchas corrientes espirituales se habla de que el ego es equivocado y todos mis esfuerzos o mis propósitos deberían ir alrededor de quitarme el ego, renunciar al ego, desacreditar al ego, en fin, ponerle a otra cosa más la etiqueta del el diablo con el que tengo que estar peleando, que es el que no me permite tener la vida que yo quiero. Y si ya llevan tiempo en esta membresía, ya llevan tiempo viendo mi contenido, sobre todo en Instagram, se han dado cuenta de que he tratado de traerles a la conciencia la idea de que en realidad no existe como tal un mal en el mundo. Las cosas simplemente son lo que son. Lo que realmente cataloga las cosas como buenas o malas es nuestro juicio limitado como seres humanos. Y nosotros somos mucho más. ¿Cómo sería abrirnos a entender estas cosas de otra manera? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, solamente para concentrarnos, para estar más presentes, ¿qué les parece si hacemos una pequeña meditación? ¿Va? Entonces, les voy a pedir que se pongan cómodas, que cierren los ojos y reconecten con su cuerpo, solo sientan su cuerpo. Recordemos que el cuerpo es esta antenita maravillosa que nos permite conectar con la conciencia. Si nosotros nos permitimos observar la información que recibimos sin juicios, solamente observando esa información, podemos crear cosas mucho más grandiosas. Entonces, si en este momento tienen, no sé, por ejemplo, una alergia, ¿ok? Les voy a contar que yo he estado con una alergia estos últimos días, pero sí caigo en conciencia de que en el momento en el que estoy más presente en mi cuerpo, en el momento en el que estoy más consciente, en el momento en el que me permito simplemente aceptar lo que es,
Me parece que la alergia mágicamente desaparece. Cuando le doy importancia, me siento incómoda por tenerla, me estoy defendiendo contra ella, le pongo demasiada atención, es cuando más parece empeorar. Entonces, ¿qué tomaría para que ahorita te mantengas presente con tu cuerpo y observes todo lo que hay ahí? Todos los dolores, las molestias, las presiones. Y empieza por preguntarle a tu cuerpo. Recuerda que tu cuerpo también es conciencia y él sabe muchas cosas que te puede decir. Pregunta por preguntarle, cuerpo, ¿qué es esto? No esperes una respuesta, no necesariamente te va a llegar una respuesta. Y otra cosa muy importante, no necesariamente te va a llegar una respuesta cognitiva. O sea, no, el cuerpo no te va a decir, ah, pues nos duele la espalda. Lo que te va a llegar van a ser a lo mejor imágenes o información de, ok, tengo una molestia en mi espalda porque hay algo que no quiero ver. Ese es el tipo de información que tú quieres empezar a observar, a entrar en contacto. Entonces solo observa, observa tu cuerpo, mantente presente y trata de relajarte. Trata de bajar tus barreras. Bajar tus barreras se puede sentir como si relajaras el ano. Y te vas a dar cuenta cuando haces eso, que todo tu cuerpo en automático como que languidece, como que se afloja, como que se resbala. Es simplemente permitirte que lo que tenga que ser sea y que si hay algo que está llevando un curso, por ejemplo, alguna molestia o alguna enfermedad, ¿qué tal que en lugar de juzgarla como que es algo horrible y súper incómodo, la ves como una oportunidad de que el caos te ayude a cambiar cosas? Entonces solo mantente presente, observa tu cuerpo y enfócate en tu respiración, ¿ok? Recuerda que donde pones tu atención, en eso se expande. Donde pones tu atención, pones tu energía y eso se expande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente estamos en la programación de la mente. Ni siquiera estamos en la mente y por supuesto no estamos en la conciencia. Entonces, como nuestro enfoque y nuestra concentración está puesta en la programación, lo que vivimos es resultado de esa programación. Y a más atención le ponemos, más grande se hace, porque además en lo que te enfocas se expande. Entonces, ¿qué tomaría para que te des cuenta de que cada vez que pones tu atención en estos escenarios imaginarios catastróficos, lo único que estás haciendo es darle tu energía a esos escenarios catastróficos? ¿Qué tomaría para que retomes tu atención y la pongas en el momento presente, en este momento? No importa lo que esté pasando en tu vida, no importa si ahorita parece que hay mil urgencias y todo está bien difícil y bien complicado y se siente terrible. ¿Qué pasaría si por un momento, durante 5 minutos, te permites estar aquí, en tu cuerpo, en tu piel, sintiéndote, percibiendo tu respiración y nada más? Durante 5 minutos no hay absolutamente nada más a lo que ponerle tu atención más que a tu respiración, al hecho de saber que estás viva. ¿Y qué más es posible? ¿Cómo puede esto mejorar?
Así es que vamos a hacer 10 respiraciones lo más profundas posible. Y después de eso puedes abrir tus ojos y podemos empezar. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué tomaría para que te des cuenta de que no hay prisa, no hay ningún lugar a donde ir? 5. El único momento y el único lugar es el ahora. 6. A más presente estés, más energía puedes poner en lo que estás haciendo ahora. 7. 8. 9. Una más. 10. Y ahora sí, conforme te vayas sintiendo lista, puedes abrir tus ojos. Y listo. Ok, ahora sí. Vamos a empezar. El ego. Hay muchas cosas que hablar del ego. Y les voy a contar un poco la trayectoria que yo he tenido con el ego y cómo he ido transformando esta idea para darme cuenta de que en realidad el ego puede ser una enorme contribución si tú lo permites, o puede ser el diablo y literalmente te puede hacer la vida de cuadritos. Y no tiene nada que ver con lo que es el ego, tiene todo que ver con el juicio que tú tienes al respecto. Entonces, cuando yo empecé hace muchos años en este camino espiritual, en donde quería estar más consciente, quería estar más presente, sobre todo lo que quería era entender la importancia de aprovechar el momento en el que estaba yo viviendo, ¿ok? En el ahora. Porque yo era una persona que o estaba muy en el pasado, todo el tiempo repitiendo sucesos pasados que me generaban mucha angustia, o me la vivía en el futuro, ¿ok? En situaciones hipotéticas, muchas veces sí fantasiosas, ricas, divertidas, pero la gran mayoría del tiempo no necesariamente bonitas, ¿no? Eran estos escenarios catastróficos en donde, según yo, me estaba preparando para las posibles eventualidades de una situación que yo estaba viviendo. Por ejemplo, la época en la que me divorcié. Entonces, lo que hacía era como tratar de ver todas las posibilidades de lo que iba a pasar si yo tomaba este curso de acción y cómo se iba a ver eso en el futuro. Y la verdad es que me empecé a dar cuenta de que por un lado no me servía repetir el pasado porque lo único que hacía era entrar en ansiedad, en depresión, en muchas situaciones. Y no me servía mucho ver el futuro porque la realidad era que cuando yo creía que tomando una decisión iba a tener un resultado, no obtenía ese resultado casi nunca. Y por otro lado, a veces tomaba decisiones como así de inmediato, pensando que iba a tener un resultado terrible y la verdad es que no era así. Entonces yo no entendía qué era lo que estaba pasando ni cómo estaba el asunto. El chiste es que entendí, lo que sí entendí era que tenía que estar como más presente, más en el ahora, más aquí. Y en ese entonces empecé a
leer mucho acerca del ego y tratar de entender qué era el ego y tratar de saber qué era el ego. Y me puse a ver como en varios libros, pues qué chingados es esto del ego y cómo entenderlo y cómo explicarlo. Entonces, leí 3 libros que si ustedes quieren leer, la verdad es que son muy buenos, hablan un poco del ego, y creo que en esencia me ayudaron mucho a entenderlo en su momento. Uno fue El poder de la hora, de Eckhart Tolle, que básicamente lo que te decía era que el ego era esta esencia, digamos, que te sacaba del momento presente. Todo lo que te sacaba del momento presente era el ego. Después leí Satán, una autobiografía. Les debo el autor porque la verdad es que no recuerdo, pero es un libro muy conocido, digamos, es fácil de encontrar. Y ahí lo que te decía es que en realidad el ego es básicamente tu contrincante, ¿ok? Lo que el ego quiere hacer es decirte, a ver, tú necesitas crecer y desarrollar en todas estas partes. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi papel? Pues empujarte. Donde te dé miedo, te voy a decir, no, por ahí no te metas. Pero entonces el juego es que tú entiendas que cuando yo te diga por ahí no va, por ahí no vayas, por ahí no te metas, muchas veces lo que tienes que hacer es justamente lo contrario, ir y hacerlo. Y cuando yo te diga, sí, es por ahí, ese es el camino fácil, ese es el camino rico, ese es el camino divertido, muchas veces no es por ahí tampoco. Entonces el ego, en realidad, en este juego de la vida, y si no me lo han escuchado en otras ocasiones, se los platico. Básicamente la vida es un juego de RPG, ¿va? En donde tenemos avatares, tenemos personajes, ciertas habilidades y vamos recorriendo diferentes misiones, ¿ok? El día que pues evidentemente ya o nos queda muy grande una misión o ya se acabó el tiempo, pues es game over, regresas al mundo de la conciencia y bueno, te esperas a poder volver a jugar, ¿ok? Pero básicamente esto es un juego, es un gran juego, muy, eh, muy elaborado, mucho, muy elaborado, pero un juego al fin y al cabo. Entonces el papel del juego en realidad, del ego en este juego es ayudarte a crecer. Y bueno, con todo esto del ego, al principio me daba cuenta que mucha gente lo que quería era quitarse el ego, quitarse la idea del ego, destruirlo, eliminarlo, catalogarlo como algo malo. Y como todo esto que tú decides que es malo para ti, lo que querían era sacar al ego de la ecuación, ¿va? Entonces, al leer todos estos libros, al ir obviamente también viéndolo desde la perspectiva de otras personas, como por ejemplo, alguien que habla mucho de esto es Diego Dreyfus, me di cuenta que en realidad el ego, pues es parte de lo que hemos construido con la programación, es decir, con todos nuestros pensamientos. Y el ego básicamente es como una herramienta más o una parte de esta programación que nos dice esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es equivocado, esto se siente bonito, esto se siente feo, esto es peligroso, esto es seguro. Es parte de esta programación, ¿va? Como todo en esta programación, las cosas por sí solas ni son buenas ni son malas. Nosotros les ponemos un juicio. El ego, digamos, es el encargado de ponerle ese juicio a las cosas. Entonces, por un lado, claro que nos puede detener, porque cuando tú te enfrentas a una situación que no te encanta, pero que en el fondo tú sabes que es buena para ti porque te va a hacer crecer, el ego lo que va a tratar de hacer es mantenerte seguro y decirte, no, no, no vayas por ahí porque va a ser difícil, porque a lo mejor te va a doler, porque puede ser peligroso, porque, no sé, X, ¿no? Cualquier cosa. Y eso es exactamente lo que a mí en lo personal me pasó a lo largo del divorcio o a lo largo de estos procesos legales. Entonces, como yo siempre le puse el juicio o digamos el ego le puso por mí el juicio de que eso era algo peligroso,
Yo no me quería divorciar, yo no quería tener nada que ver con abogados, yo no quería tener que llevar estos procesos, em, o sea, no quería hacer absolutamente nada de esto. Cuando más allá de este juicio elegí que yo necesitaba cambiar algo en mi vida y que a lo mejor el divorcio era el medio para hacerlo, evidentemente el proceso fue muy complicado. Cuando ya terminé esa parte y vi hacia atrás, dije, wow, el ego no me hubiera permitido hacerlo, no porque sea el malo, sino porque el ego ya había enjuiciado que todo eso era malo, era peligroso, era difícil y pues ¿para qué me metía yo ahí, no? Pero justamente por no hacerle caso en esa circunstancia en donde me estaba limitando, yo pude tener, obviamente visto en retrospectiva, un resultado que a mí me funcionaba, que me daba más felicidad, más tranquilidad, que me había hecho crecer. Y entonces en realidad el papel del ego en nuestra vida es eso simplemente, ponerle etiquetas a las cosas, ponerle juicio a las cosas. Todos los juicios son terribles. No necesariamente. A veces algunos juicios nos ayudan a seguir hacia adelante. Por ejemplo, cuando tú ves que algo es muy divertido, eso sigue siendo un juicio, dices, ok, eso lo quiero hacer, entonces voy a ir hacia adelante. Mi perspectiva, mi punto de vista, después de todo al menos hasta este punto de mi vida, después de todo este recorrido, es que en realidad, mientras haya mente, mientras tú estés en un cuerpo, siempre va a haber ego. No te puedes deshacer del ego, porque el ego y la mente, digamos que van de la mano, están juntos, están junto con pegado. Entonces tú nunca te vas a deshacer del ego. ¿Qué es lo que tienes que hacer con el ego? Pues jugar en equipo. Eso es lo que tienes que hacer con el ego. Ver de qué forma te puede contribuir y no necesariamente querer mandarlo a la chingada porque no te gusta lo que hace en ti, porque sientes que a lo mejor no te permite tomar ciertas decisiones o tal vez ser más valiente. No, simplemente es agarrarlo de la manita y decirle, ¿sabes qué, pinche ego? Nos vamos a sentar tú y yo a platicar bien en serio respecto a la vida que yo quiero, porque aquí mando yo, no tú. Tú estás aquí para ayudarme, ¿ok? Entonces, digamos que a partir de ahora, tú siempre has llevado el volante de nuestra vida, pero a partir de ahora lo voy a llevar yo y yo voy a decir por dónde vamos. Y tú te puedes sentar conmigo y nos podemos echar un café y me puedes dar todo tu feedback. Es que esta situación puede ser peligrosa, puede ser bla, 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 puede ser lo que sea. Pero yo como la conciencia, no como la mente, yo como la conciencia, voy a hacer preguntas, me voy a cuestionar las cosas. Y al cuestionarme las cosas, yo soy la que va a elegir qué es lo que vamos a hacer. Y te voy a honrar por darme tu feedback, ¿ok? Tus comentarios, está padre. Pero la que va a tomar las decisiones voy a ser yo, ¿va? Entonces, el punto es que el ego no es algo que tú necesites destruir, no es algo que necesitas sacar de tu vida, es algo con lo que tienes que aprender a trabajar, ¿ok? Es como, por ejemplo, em, es como un cuchillo, ¿va? El ego y el cuchillo son herramientas que tú puedes usar o puedes dejar que te usen a ti. ¿Cómo dejas que te usen a ti? Pues si tú entras o sea, tú el cuchillo lo puedes usar para prepararte a una comida o para matar a alguien, ¿ok? Si entras en pánico, te desesperas y todo, puedes utilizar el cuchillo para quitar una vida. Lo mismo pasa con el ego. El ego es una herramienta, el ego como tal no es bueno y no es malo, es una herramienta que te quiere ayudar, te quiere contribuir. Si tú permites que el ego te evite hacer lo que tienes que hacer o te lleve por el camino fácil, porque ese es el cómodo, y no te atreves a cambiar tus decisiones, pues te vas a quedar con la vida que tienes, ¿ok? El otro día estaba de hecho viendo un meme que decía, no quieres tener, em, tu vida no cambia porque no quieres tener discusiones,
pero como no quieres tener discusiones, tu vida no cambia. Y entonces siempre sigues igual. Cuando tú sabes que tu vida no está funcionando, tienes que analizar qué es lo que el ego te está diciendo respecto a esas situaciones. Y normalmente la información del ego es esto es bueno, esto es malo, esto es peligroso, esto es equivocado. Entonces tú tienes que observar lo que te está diciendo el ego y después hacerte preguntas. Entonces, por poner un ejemplo, el ego me dice que yo no debería cambiar de trabajo, porque si cambio de trabajo, entonces me voy a quedar sin trabajo y entonces no voy a tener cómo mantener a mis hijos y entonces bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, a ver, cuestiona eso. Punto número uno, o sea, ¿de verdad tengo que dejar mi trabajo? Sería la primera pregunta que yo haría. O sea, ¿de verdad tengo que dejar mi trabajo? ¿O hay algo más que puedo hacer en el Inter para tener más flujo de efectivo? Y si no puedo, entonces, ¿qué otras alternativas tengo? ¿Puedo percibir mi trabajo como algo más divertido? ¿Puedo hacerlo de manera más fácil? Estoy a lo mejor desperdiciando mi energía en cosas que no son tan importantes y a lo mejor la puedo optimizar. ¿Puedo trabajar en un trabajo de medio tiempo adicional los días que no trabajo los fines de semana, por ejemplo? Buscaría opciones. No le dejaría simplemente al ego la decisión de, uy, es que dejar mi trabajo es terrible. Primero vería alternativas. Y luego si veo que una de las alternativas es dejar el trabajo por ir por algo mejor, bueno, a lo mejor elijo tomar ese riesgo, ¿ok? Que se me hace, o sea, para mí desde mi punto de vista, sería como un salto muy fuerte. Necesitarías estar muy confiada en ti y en tus capacidades para dar un salto así, pero de que se puede, se puede. El chiste es que tú te conozcas muy bien. Por ejemplo, yo sé que para el tipo de persona que yo soy, eso de renunciar a un trabajo y ya mandarlo a la chingada y entonces dedicarme al 100% a esto que me gusta, no me funciona. ¿Por qué? Porque a mí me genera mucho estrés saber que no tengo de dónde tener un ingreso fijo. Entonces, lo que me permite que mi trabajo, este trabajo que me gusta, funcione perfectamente es saber que yo tengo un trabajo fijo que me requiere solo unas cuantas horas al día y que de ahí mantengo los gastos de la casa y tengo la posibilidad de generar un extra con esto que sí me gusta, ¿va? Pero de nuevo, por eso es importante que tú cuestiones al ego, porque además ninguno de nosotros es exactamente igual. Entonces, las fórmulas que les funcionan a otros puede que no me funcionen a mí. Incluso lo que yo catalogo como que, ay, eso es terrible y me da miedo y es muy malo para otros, es como, oye, pero es que eso está padrísimo, ¿no? Por ejemplo, a mí, el hecho de viajar no es algo que me encante porque me parece cansado, me parece complicado, me parece algo que me estresa porque me saca de mi casa y de mis gatos y de mi comodidad. Y no me encanta viajar. Pero hay gente a la que le fascina y que a lo mejor diría, yo sin problemas dejo mi casa, dejo mi familia, dejo mi trabajo y en este momento me voy a viajar por todo el mundo. Nada más me falta tomar la decisión. Entonces, punto número uno en ese sentido, siempre es cuando el ego le ponga un juicio a las cosas, porque además normalmente estamos juzgando en función de lo que los demás hacen, cuestiónate. Cuestiónate si va contigo, si no va contigo, si puedes hacerlo, si no puedes hacerlo. Cuestiónate las cosas, ¿ok? Y te vas a dar cuenta de que en realidad el ego es, si tú lo permites, una gran herramienta, porque de entrada te va a dar mucha información. O sea, el ego te va a decir dónde estás atorado en tu programación, qué es lo que te detiene. Conforme lo vas observando y te va dando estos datos de información, es mucho más fácil que tú digas, ah, mira, qué chistoso. Me da miedo viajar o me da hueva viajar o me da, no sé, como cosita viajar. Ok, si fuera fácil para mí viajar, si fuera cómodo y si fuera rápido, ¿me gustaría viajar? Y entonces a lo mejor lo piensas y dices, ah, sí, sí me gustaría.
¿ok? Si yo pudiera viajar rápido, cómodo y sin complicaciones, claro que me gustaría viajar. Entonces no se trata de que sea bueno o sea malo o de que caigas en una definición de las cosas que no te permita cambiar. Se trata de que te cuestiones todo lo que el ego está juzgando. Viajar no me gusta, sí es difícil, pero si es fácil, entonces sí. Cambiar de trabajo, o más bien salirme del trabajo, no me parece una opción inteligente, pero dedicarle unas horas a iniciar un negocio que sí me guste, eso estaría padre, ¿sale? Entonces, como conclusión para la sesión del día de hoy, yo les diría esto: el ego en realidad es la mente. El ego y la mente son la misma cosa, con nombres diferentes, pero su energía o su esencia es la misma. ¿Y qué hace la mente? La mente pone juicios. La mente tiene puntos de vista. La mente tiene creencias, leyes de creencia, paradigmas. Y todo eso junto es nuestra programación. Si no me gusta la programación que tengo, porque esa programación no me está ayudando a crear la vida que yo quiero, la cambio. ¿Cómo la cambio? Haciendo preguntas, cuestionándomelo todo. Y otra cosa muy importante, tenemos que empezar a practicar esto de hacer preguntas. Porque poco a poco, conforme lo practiques, te vas a dar cuenta de que hay preguntas mucho más contributivas que otras. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar, ¿por qué me está pasando esto? Que mucha gente lo primero que pregunta es eso y cree que esa es una pregunta que le va a contribuir. ¿Por qué me está pasando eso? La realidad es que esa pregunta no te lleva a ningún lado, porque a ver si perciben esta energía. Cuando tú preguntas por qué me está pasando esto, en realidad lo que haces es estar en la víctima, es no responsabilizarte por lo que has creado y eso no te va a llevar a ningún lado. Una mejor pregunta en esos casos sería, ok, ¿qué es lo que me quiere enseñar esto que estoy viviendo? Porque ya desde ahí, desde esa energía es, ok, a lo mejor necesito vivirlo o necesitaba vivirlo porque tenía que aprender a ser autosuficiente, porque tenía que aprender a hablar por mí misma, a defenderme, a poner altos, a cambiar cosas, ¿ok? Entonces, cuando tú dices, ¿por qué me estoy divorciando? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No llegas a ninguna conclusión. Cuando dices, ¿para qué me sirve todo esto del divorcio? Todo esto que estoy pensando, ok, para ser autosuficiente, para darme cuenta de que soy capaz, para poner a altos, para todo eso, la energía que se abre es muy diferente, ¿va? Entonces, el truco para que el ego o la mente no te controlen, no sean el diablo, no te metan el pie, es simplemente observar la información que te están dando y usarla como contribución haciendo preguntas, porque eso es lo que tiene que hacer la conciencia, hacer preguntas, ¿va? Y eso es todo lo que les voy a compartir el día de hoy, porque creo que no hay mucho más que hablar del tema por ahora, ¿ok? Como ejercicio o tarea más bien, les voy a encargar que toda la semana se hagan preguntas, toda la semana de todo lo que les esté pasando y observen la calidad de sus preguntas. Observen si esas preguntas los están llevando a ser víctimas o si son preguntas que les están contribuyendo. Y aquí no hay forma correcta o equivocada de hacer preguntas. Simplemente tienes que cachar la energía, ¿ok? Cuando hagan la pregunta, si se sienten así como que, es que me siento frustrado y estoy más bien haciendo la pregunta para quejarme,
esa no es la pregunta que quieres hacer. Lo que quieres es una pregunta que te abra posibilidades, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible? ¿Qué otra aventura puedo vivir en mi vida el día de hoy? ¿Cómo puedo ser mucho más consciente en esto? ¿Qué energía, espacio, conciencia, magia, milagros puedo ser en esta situación? ¿Ok? Esos son el tipo de preguntas que quieren estarse haciendo constantemente, ¿va? Así es que háganse muchas preguntas, muchas preguntas esta semana y vayan practicando. A más preguntas se hagan, más le van a ir agarrando este truco a las preguntas. Y poquito a poquito se van a dar cuenta de las preguntas que realmente les están contribuyendo con posibilidades y las que no, ¿va? Así es que, pues eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden otra cosa, las clases, bueno, las sesiones de la membresía, que ya quedamos que no son clases, las sesiones de la membresía están ahí para que las vean constantemente. Hay cosas que de repente se nos olvidan, hay cosas que de repente es como de, ah, sí lo vi, estuvo padrísimo, pero lo vi una vez y ya. De poco sirve ver las cosas una vez y se acabó, porque la información se nos va a olvidar, por eso les digo que no, estas sesiones no son para que aprendan nada, son para que se cuestionen las cosas, son para que tengan estos aha moments, estas tomas de conciencia, porque las tomas de conciencia son las que los van a ayudar dinámicamente a estar eligiendo cosas diferentes. Entonces, ¿qué tomaría para que vean las clases que ya hay, las repasen, las repiten, se hagan preguntas? Es más, incluso háganse preguntas de, esto que me está contando Dalia, ¿todavía es actual, digamos? Porque yo también cambio, yo también crezco, yo también evoluciono y conforme evoluciono mis clases, mis sesiones, todo, van evolucionando, ¿ok? Entonces, dependo de ustedes para que me digan, oye, Dalia, ¿sabes qué? Creo que esto que me contaste aquí, como que creo que ya no, o creo que ahora ya te empiezas a contradecir entre esta cosa y esta cosa. Y de esa manera ustedes también me ayudan a que mantengamos todo creciendo, ¿ok? Habrá cosas que a lo mejor ya no tienen sentido, por lo mismo que les digo, la vida es desarrollo, uno va creciendo, va teniendo nuevas tomas de conciencia y todo tiene que ir hacia adelante. Así es que dense la oportunidad de revisar todas las sesiones anteriores, tengan estas tomas de conciencia, cuestionense las cosas y si hay algo que ya no cuadra, no funciona, cuéntenme para que veamos si es importante actualizar la información o simplemente es como, esa información ya no está actualizada, necesitamos quitarla, ¿va? Gracias por estar aquí, les mando un beso, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Bye.